Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy desde San Fernando del Valle de Catamarca. Y comenzamos esta caminata en el Palacio Municipal de la ciudad, que está instalado en la vieja estación de trenes. Nosotros en este momento estamos caminando lo que sería la ubicación de las vías, y este lugar se ha reciclado en el año 2010 y se ha instalado el Palacio Municipal aquí. Lo han dejado, la verdad, muy lindo, muy cuidado está, muy pintado, muy limpio. ¿Qué? Bueno, salgo. Muy bien, hasta luego. Cruzando la calle La Rioja, nos encontramos con la plaza 25 de agosto. San Fernando del Valle de Catamarca se encuentra a 1128 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En auto, unas 12 horas de viaje. Aquí una recreación en mayólicas del artista Ricardo Sánchez de la obra Día Luminoso de Benito Quinquela Martín, mostrando un día cualquiera en La Boca, Buenos Aires. No tengo idea por qué la obra de Benito Quinquela Martín está aquí en esta plaza en San Fernando del Valle de Catamarca. Pero siempre es bienvenido el arte, sea en el lugar que sea. Después de cruzar la avenida Güemes, llegamos a la peatonal Rivadavia.
San Fernando del Valle de Catamarca fue fundado el 5 de julio de 1683 por Fernando de Mendoza y Mate de Luna, luego de varias fundaciones en las que el pueblo había sido bautizado con diferentes nombres. La ubicación de la ciudad constituía un paraje obligado para las comunicaciones de Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán con la provincia de La Rioja, y además se trataba de una zona de tierra fértil. San Fernando de Catamarca es un centro turístico por excelencia de la provincia, siendo su arquitectura colonial uno de sus principales atractivos y sirve como enlace a muchos otros pueblos turísticos. Otro paseo de compras en la peatonal, en este caso París. Ya hemos visto el paseo de compras Dubái y también el de Las Vegas. Todas ciudades importantes. ¿Serán del mismo dueño? Puede ser, ¿eh? Nunca más. No, pero si también eres el postre. No, pensé que salía 300 así. Sí, 300. San Fernando del Valle de Catamarca tiene una superficie de 102.602 kilómetros cuadrados y según el último censo 2022 está poblada por 429.562 personas. Anotalo, Mecha. Esta zona presenta dos tipos de clima: el cálido, con las variantes tropical serrano y andino puneño, y el árido,
en sierras y bolsones. Las precipitaciones anuales oscilan entre 400 y 500 milímetros y la media de temperatura anual es de 20 grados. La peatonal está muy linda, me gusta mucho, no es muy ancha, eso la hace más cálida junto con los árboles que tiene, esa arboleda que le da sombra, le queda muy lindo a la peatonal. Y también mucha limpieza, me gusta mucho. Bueno, dale. Ahora pido el préstamo. No, yo tampoco. Sí, ahora tengo 94. Llegamos a la plaza 25 de Mayo, la plaza principal de la ciudad.
Hermosa plaza con mucha vegetación, árboles añosos. Se la ve muy linda, se la ve impecable. Se ve que la han restaurado no hace mucho tiempo. Muy linda plaza. Aquí el monumento del general Don José de San Martín, algo común ya en todas las plazas del interior del país. Y los árboles con ese tono verdoso y amarillento de fondo que lo da el otoño. Un hermoso escenario. Y de fondo, la Catedral de Catamarca. Un edificio impresionante. Esta es la Catedral Basílica del Santísimo Sacramento y Santuario de Nuestra Señora del Valle, patrona de Catamarca. Con estilo neo-renacentismo italiano, la fachada hacia la Plaza 25 de Mayo tiene dos torres de 42 metros cada una, la torre reloj al norte y torre de campanas al sur, que acompañan el ingreso a la nave principal, a la que antecede un pórtico que hace de atrio, de influencia greco-romana, que remata en una cornisa horizontal. Esta iglesia fue inaugurada en el año 1869 y fue diseñada por el arquitecto italiano Luis Carabati. Impresionante la catedral, me dejó sin palabras. Hermosa. Esta es la capilla del Santísimo Sacramento, inaugurada el 16 de abril de 2019 con motivo de los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle en una cueva. Impecable. Miren esa cúpula, qué belleza. Qué lindo, por Dios. Qué hermosura. Qué hermosura. El templo actual es el tercero que se levantó aquí
La primera iglesia se inauguró en 1695, la segunda entre 1734 y 1744, y esta es la tercera, fundada en 1869. Vamos a visitar ahora otra iglesia más dentro de esta catedral. Se trata del Camarín de la Virgen. Cuando se construyó la catedral, se creó un pequeño espacio para visitar a la Virgen en el recogimiento y el silencio. El diminuto camarín solo permitía la reunión de unos pocos fieles. Es así que en 1916 se construyó un pequeño templo anexo al cual se accede desde el patio por escaleras que preparan al peregrino para un encuentro especial con la Virgen del Valle. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Padre, que el mártir San Bonifacio interceda por nosotros para que conservemos. Esta es la real imagen de la Virgen del Valle, hallada en una cueva allá por los años 1620. Hasta poco más de la mitad del siglo pasado, fueron varios los templos construidos en su honor. Pero su casa definitiva y la más hermosa es la actual Catedral Basílica. Seguimos caminando por el centro de la ciudad. Estamos disfrutando de un día espectacular, la verdad muy lindo. Aquí la oficina de información turística y al lado un container donde te alquilan bicicletas. Que dicho sea de paso, el alquiler no era muy barato, que digamos.
¿Ves? Ya sale un poco, está bien. Hola, bien. Ya voy a ver. Bueno, espero que les haya gustado esta caminata por Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca. Hermoso día nos tocó, había amanecido un poco nublado, pero ahora se despejó. Estarán haciendo unos 20 grados, así que espero que les haya gustado la caminata. Gracias por acompañarme. Si les gustó el video, den like, recuerden y compártanlo. Eso me ayuda mucho. Así que bueno, nos vemos en la próxima caminata. Gracias.